Ahí está. Los dos primeros casos de hoy los titulé con el diario del lunes, porque los dos casos están finiquitados y son muy particulares. Uno de corta duración y muy mal, y el otro de larga duración con un final. Pero bueno, vamos a hablar del primer. El primer caso es un hombre de 55 años, sin particulares ni clínicos de significancia, y en febrero de este año él sufre un trauma, según me cuenta, al ponerse el anteojo se tocó con el ojo y aparentemente eso le generó fotopsia y un desprendimiento de retina. Cuando lo ven le dicen que es muy grave lo que tenía y que debía operarse urgentemente al día siguiente. En la prueba que le hacen previa a la cirugía, su visión era de 10 décimos en los dos ojos, por lo que se desprende, porque yo no lo vi al caso, lo vi ya, se desprende que su mácula ciertamente estaba aplicada. La urgencia, esas urgencias que a veces nosotros decimos gente que se te opera al día siguiente, no sé si era tan así, pero bueno, la cosa es que se. Pero justamente el problema de esta cirugía le hace, no sé por qué Faco, pero bueno, Faco, y le colocan, para aplicar la retina, inmediatamente de la cirugía, en cuanto a la anestesia, él dice que tiene un dolor terrible en el ojo. Tanto es así que recién al día siguiente lo ven, le dicen que está la presión. Él tuvo que estar tomando tramadol durante 3 días para que se dé una idea. El tramadol ayudó poco, le dicen al día presión un poquito alta, pero que no le pueden quitar no le pueden drenar porque echaría a perder toda la cirugía de retina que le habían hecho. Bueno, un poco cuando viene la consulta, vino la semana, ese ojo que veía 10 décimos antes de la cirugía, el ojo estaba ciego. Yo, si quieren pensar qué puede haber pasado con esto para que desde antes de la cirugía termine con el ojo ciego. No, la presión ya estaba totalmente normal. ¿Qué anestesia tuvo? ¿Cómo? Teóricamente una paravulvar. Sí, una anestesia para volver. ¿Y no habrán pinchado el ojo con anestesia adentro? Sí, ahora te muestro la foto. No, que No le han adentro puesto, no, le han puesto el gas en no. cualquier concentración que haya hecho un pico hipertensivo por eso, y nada más. Sí, esa es la opción más. Yo me ¿Era muy miope? acuerdo, ¿Era muy miope el ojo? no era miótrope, el otro ojo también era totalmente miótrope. Gente que operé de Rosario y que en el pozo había puesto gas, en el postoperatorio él se iba para Córdoba y él iba a ir del otro lado de las sierras y en cuanto empezó a subir se dio cuenta que el ojo que le había operado dejaba de ver. Me llama y yo le digo, evidentemente estás haciendo un pico de presión viendo a la altura. Y entonces inmediatamente se volvió a Rosario y mantuvo sin ningún tipo de problema. Bueno, no es el caso de este ojo. Si ustedes ven, el ojo, digamos, el ojo este de aquí, este es el ojo normal, el ojo
ojo derecho, fíjense, tiene una avascularidad de retinas. Si lo vemos, tiene el nervio óptico totalmente, tiene como una cicatriz macular, pero no se ven vasos sanguíneos en la retina. Y fíjense lo que es la neritra. O sea, evidentemente hizo un pico hipertensivo tan grande, operatorio, por eso el tramadol y por eso todo lo que le ocurrió, se quedó con una retina totalmente avascular. Sí, sí, afectó la coreo capilar, afectó la retina, afectó todo. Es un caso, la verdad que es un caso. Encima el hombre es un abogado, así que seguramente traiga algún tipo de consecuencias, pero es porque por no haber drenado el gas inmediatamente, hubo una alteración o una falla a quien cargó el gas, en vez de reducirlo, lo dio puro, o no sé qué pasó, difícil saberlo, pero tiene una Pero, atrofia Cristian, completa de la retina, del nervio óptico y de la cornea. Yo no sé si ustedes habían visto un caso como este anteriormente. Cristian, independientemente del gas, que puede ser perfectamente bien, el gas jamás hubiera dejado esa cicatriz en la mácula. O sea, para mí, ahí le pincharon el ojo si tuviera que adivinar. Me da la impresión que le hicieron una anestesia intraocular. Porque, ¿por qué va a tener esa cicatriz? El Cicatrices cierre como vascular, sí, consecuencia del trastorno, digamos, inflamatorio vascular que se... Eso, no había pero ningún eso indicio, no había ningún indicio este, de pinchazo, de que se hubiera perforado el ojo, ni claro. sí, No, la pero verdad una que cuestión lo... hipertensiva no debiera dejar eso. Yo vi un caso de mal, que yo tuve un caso que me pusieron mal el gas y no deja cicatriz, deja atrofia nomás. Debería dejar atrofia. Yo Pero tuve un caso así que quedó también así, la retina no sirvió nunca más para nada, en una mujer que le puso el gas y en realidad el problema es que ella se quedó boca arriba. Se quedó boca arriba y al otro día le dolió en la noche, nunca me avisó, al otro día en la mañana no vino a control. Cuando le llamé al mediodía a ver qué pasaba, me dijo que no, porque tenía vómito y le dolía la cabeza, por eso no había podido levantarse a la cama. Cuando la hice venir y le drené el gas, tenía la presión, no sé, en 80. Y así quedó la retina. Sí. Puede ser la Oh, opción que dice Arturo de que puede haber sido una anestesia ocular que le han hecho, pero no había ningún rasgo de perforación en el ojo. Y por otro y por- lado, bueno, en el caso tuyo, Vivi, que contás, yo he tenido esos al día siguiente y los he drenado, y se revierte y no se afecta la visión como se afectó en este caso. Lo que pasa es que este caso estuvo días con ese dolor terrible hasta que el gas empezó a reabsorber, el ojo quedó como lo vemos ahí, ¿no es cierto? Cristian, como- nosotros operando no me acuerdo si en San Rafael o Mendoza, cuando viajamos con Viviana, eh, en una peribulbar perforamos el ojo, no nos dimos cuenta, operamos, terminamos y al otro día nos dimos cuenta que tenía pequeña lesión, muy chiquita, y la anestesia alteró totalmente la retina, la bupivacaína y todo, pero adentro del ojo alteró la retina. Es muy parecido, ¿eh? Yo coincido con Arturo que puede ser que han perforado y estaba con la presión elevada. A pesar de la... Es muy pequeña la perforación y me parece que el líquido anestésico puede alterar la retina, ¿eh? Sí, sí, estoy seguro que el líquido anestésico se entra dentro del ojo, te deshace eso está descrito también. Pero bueno, un poco quería comentar esto.
ha tenido un desenlace muy, muy malo, ¿no? ¿Te puedo hacer un comentario? Mira, nosotros aquí ponemos mucho gas, sobre todo ambulatorio. Entonces, cuando ponemos gas, muchas veces nos excedemos y la córnea se pone blanca, o sea, blanca, pero nada, en menos de 5 minutos. Y sin embargo, con una paracentesis se normaliza enseguida. O sea, en este caso, si realmente lo hubiesen detectado a tiempo, con un pequeño drenaje, ya sea por la paz plana o con cámara anterior, hubiese solucionado bastante el tema de la tensión. Y luego con respecto a que si ya lo han pinchado o no han pinchado, habitualmente se ve. Yo una vez vi un ojo que muy miope, porque el ojo normal es muy difícil pincharlo. Tiene que ser muy a lo bruto para pinchar. Un ojo miope sí puede ser fácil. Y habitualmente se ve el trayecto de que se ha pinchado. Bueno, Perdón, bueno, Cristian. sí, Hola. Mira, yo tuve un caso de un paciente que fue operado también por un desprendimiento de retina con gas, tuvo muchísimo gas. Este caso lo compartimos con Agus Palacio, si anda por ahí. El paciente se quejaba de mucho dolor, fue a la guardia, lo vieron, seguía con la presión aparentemente muy alta, pero no lo controlaban, lo mandaron a la casa, drenaron un poquito de gas, tal cual decían, pero sospechaban que podía ser por eso. Volvió a la guardia y Agus lo vuelve a mandar. El dolor duró varios días y es raro que ceda así tan pronto. Es raro que ceda, porque si tiene gas que está en concentración expansiva, eso le va a doler varios días. Es raro que se reabsorba rápido. Y aparentemente en este hombre sucedió eso. Yo creo que lo que hay que hacer ante la incertidumbre esa es drenar todo el gas y dejarlo con aire o volver a colocar una concentración adecuada. Este hombre, que varias veces vino a verme y me dijo, esto fue mala praxis, es un, un, un paciente que tiene muchas relaciones internacionales, etcétera, etcétera. Yo varias veces lo hablé para tranquilizarlo un poco. Terminó con una tisis bulbi y una atrofia del cuerpo ciliar. Perdió ese ojo que veía 10 décimas ante la cirugía. Es decir, ¿qué hacer ante un caso? Porque tenemos la incertidumbre, no sabemos si fue por el gas solamente que pueda hacer semejante hipertensión durante tantos días. Es decir, ¿qué es lo que conviene hacer? ¿Drenar un poco o sacar todo el gas? Yo creo que es sacar todo porque no sabemos cuánto tiene. Si drenamos un poquito, se va a seguir expandiendo igual. Me parece que esa sería la conducta. ¿Qué opinan ustedes? Bueno, si, Los- si nadie opina, supongo que las dos posturas Sí, son válidas, pero yo tuve algunos casos de exceso de gas. Lo que pasa es que lo que describe Mariano es un exceso de gas intraquirúrgico, o sea que ya le pusiste, lo dejaste duro. Ahí es donde se pone blanca. Cuando No, no, le no, pusiste un intraquirúrgico exceso... no. Lo hacemos retinopexia neumática y lo hacemos aquí Ah, ambulatorio. bueno, ok, ahí está. La ok. córnea se pone blanca en nada, en menos de 3 Claro, lo que minutos. pasa es que cuando uno pone, como lo hacemos nosotros, una vitrectomía que lo llenamos de gas, el dolor no va a ser inmediato, va a ser a las varias horas. No es una expansión tan rápida. O sea, pero yo tuve dos casos de pinchazo del ojo que si les muestro la foto son idénticos a este. Y en ninguno de los dos se ve por dónde entró la aguja. Pero, o sea, podría ser, pero me tiendo a seguir pensando en eso. No me gusta ver una cicatriz en un caso que es solamente hipertensión. Hipertensión va a producir atrofia, pero no creo que cicatriz. Claro, claro, es verdad, es verdad. Yo bueno, tuve los dos casos. O sea, un caso cuando era residente, que el instructor de residencia inyectó
anestesia en el ojo, pero en realidad no llegó a inyectar en el ojo, entró por el ecuador y salió por la fobia, básicamente, la aguja. Y no dejó esa cicatriz igual, sí se veía bien la entrada de la aguja y la salida de la aguja. Ese fue un caso. Y el otro caso que cuenta Pablo, que no lo operé yo tampoco, pero fueron dos casos, que no fue que para mí que le pusieron mucho gas intraquirúrgico, sino que hicieron más la concentración. Porque los dos casos, uno era pseudofáquico y el otro fáquico, eh, terminaron como con todo el complejo herido, o sea, todo para Anterior. adelante, todo comprimido bien hacia adelante. Los dos terminaron con agotamiento, obviamente, del cuerpo ciliar, o sea, como que se expandió el ojo, tenía presión de 60, 60, 60, y a la semana hizo una hipotensión profunda que después nunca más se pudo levantar. Así que, pero no me acuerdo la retina, cómo estaba en ese caso de este paciente. ¿Vos te acordás, Pablo? El Sí, de o la sea, tenía esto, sí, tenía prácticamente, no en un cuadro tan focal como esto que estamos viendo, en la imagen no era parecido. Sí, empezó a tener más manifestaciones, como vos bien decís, del segmento anterior, ¿no? Empezó a Sí, perder mucho más del presión. segmento anterior. Es más, la retina se veía toda Exacto. aplicada, todo perfecto, el Sí, nervio sí, pálido, blanco y, exacto. y Pero mucha hipotensión. sí, no se veía algo tan focal como acá, ¿no? Creo que era distinto. Lo otro, Bueno, mi acá paciente que el hizo segmento anterior también, sí, o eso, sea, Ah, tenía una atrofia de iris, tenía una eso dilatación iba a decir. vista, una es. miriasis, o sea, Bueno, evidentemente eso también. por ahí pueden ser ambas cosas, tal vez. Sí, sí. También. Bueno, Sí, pará. Acabo de buscar, por lo que decía Pablo, la toxicidad de la bupivacaína intravítrea. Y acabo de buscar un trabajo que habla, que hicieron en conejos, Peyman, que siempre es el que inyecta todas las porquerías dentro del ojo, y que no encontró ningún cambio histológico ni con lidocaína ni con bupivacaína metidos dentro del ojo. Así que no sé si es el anestésico el que causa o es la aguja de Pablo, no sé. Me parece más la aguja de Pablo que la sustancia que va por adentro de la aguja. Lávate la mano, ok. Pablo. Sí, Gracias, es Emilio. No, cierto, no, la aguja estaba limpia, estaba limpia. pero Ah, la chupaste. Sí. es cierto que yo tengo un caso que le inyectaron adentro del ojo y no le pasó nada al ojo, pero fue poca cantidad y en la cavidad vítrea. Pero los dos casos que yo digo, le inyectaron, yo creo que adentro de la coroide o subretinal. Por eso quedaron con tanto problema. También tengo otro caso que lo perforaron, un desprendimiento de retina, lo perforaron, inyectaron detrás, se operó perfecto Triangular agudo sostenido en el sí, tiempo. y quedó perfecto el paciente. ¿Se oye? Después digamos, de tramadol, se nota que se empezó a reabsorber el gas, dolor, cosa que si hubiera sido, Claro, digamos, más claro. traumático, creo que hubiera durado. Bueno, es difícil saber exactamente, lo cierto es que el resultado no fue óptimo. Vamos al segundo caso. Este es un caso que empieza a verlo mi padre en el año 84, disminución de la visión en su ojo derecho, que es lo que nosotros vemos ahí, 30 años, una persona sana, no era hipertenso, no tenía nada, de 20-100, y lo que se ve ahí es como una trombosis de la vena, regurgitación venosa con exudados, con hemorragias retinales y múltiples cambios circulatorios. Ante este cuadro, años uno piensa en una papiloflebitis o una trombosis juvenil. Por otro lado, la papiloflebitis generalmente un poco mejor que esta, pero bueno, tenía una visión comprometida. Se le hace una RFG en ese momento y se ve que hay realmente un compromiso grande con edema, con cierres vasculares, con
microneurismas, hay de todo, o sea, como si fuera realmente completa. Una trombosis, no tanto una papiloflebitis que no tiene marcado, sino más bien una trombosis completa. En ese momento, piensen que es el año 80, no había ninguna droga antiangiogénica, tampoco existía, sabía la posibilidad de una cirugía como el RON, como en el neurotelial, pero sí se sabía que si era una papiloflebitis, había, en los trabajos, había como una inflamación a nivel de la lámina cribosa que produce defecto, entonces fue tratado con corticoides. Fue tratado durante 15 días y después se fueron bajando. Papá lo trató de esa manera, o posible papiloflebitis. La visión pues empieza a mejorar. En el año 85 ya tenía 4 décimas. Se hace una consulta como se pensaba en aquel entonces que podía haber algún problema hematológico, entonces se hace una consulta con el centro. Y el centro Pavlovsky muestra, Miguel manda, digamos, este estudio donde él no encuentra que hay ningún tipo de alteración, pero sí que él cree que debería tratarse con antiinflamatorios y incluidos anticoagulantes, para darle más recanalización de la vena obstruida. Papá desestima en ese momento, porque ya habían varios que no tenían mucho que ver la anticoagulación en estos casos, inflamatorios, y esto es un poco como vamos viendo la evolución de este ojo, que tiene un componente de cierres vasculares realmente importantes. La papiloflebitis no es tan marcado, con áreas de isquemia. Pensar que esta ingurgitación de los vasos, de la papila, de las hemorragias, entonces, que había un componente mucho más grande de lo que realmente coincide con una papiloflebitis. Bueno, en el año 91, fíjense lo que es la evolución de este ojo. La visión mejora, en el 86 ya mejora a 20/30, queda un pigmentario foviolar, que es lo que nosotros vemos acá, como una pigmentación o una migración del pigmento a nivel de la mácula. Eso hace que tenga nada, pero ya la evolución muestra que ha tenido, quizás se ve como un shunt a nivel del nervio óptico, vascularización muy particular, y la periferia pasa a ser totalmente normal. ¿Qué pasa con los electroretinogramas? Fíjense, en un momento, ahí Ian Watson era quien hacía los electroretinogramas en ese momento. En realidad, en el primer momento, él dice que hay una disfuncionalidad de la funcionalidad retinal en ambos ojos, pero mucho mayor en el ojo derecho. Lo describe y muestra que eso es así. En cambio, cuando en el 91 mejorado la situación, él encuentra que la funcionalidad a nivel de es totalmente normal. Un poco esto yo también lo traigo, porque también es cierto que los aparatos de aquel entonces no eran tan específicos como son hoy en día, el electro que tenemos actualmente, pero siempre ha sido la posibilidad de un estudio con electroretinograma para poder determinar cuál es la posibilidad de evolución positiva de tetosis. Si nosotros debemos definir trombosis, siempre se ha definido como completa o incompleta, en este caso era como. Si hay muchas estasis venosas o es más bien hemorrágica, el electroretinograma, que es el que diagnostica si es isquémica o no isquémica,
profundidad de la retina o no está perfundida, que eso es lo que va a condicionar totalmente el diagnóstico visual. Quizás el electroretinograma, la ERTO es mandatoria en estos casos, porque es realmente la que nos dice si hay cierres vasculares, justifica hacer un tratamiento de láser. En este caso no se hizo láser porque siempre se hizo una papiloflebitis, aunque el cuadro era activo, que uno dice, bueno, ¿es realmente una papiloflebitis? Bueno, pensó que era una papiloflebitis de entrada y por eso en ningún momento hizo el láser. Los antiinflamatorios logró que el cuadro se fuera mejorando. Fíjense lo que es el campo visual. Es notable que fue atendido por la tercera generación de los DOTS, porque yo lo tiempo y terminó operándole la catarata a Patricio hace unas semanas con una recuperación, dice Pato que me robó el paciente, que es lo habitual, con una recuperación en enzimas. La presión es normal, totalmente recuperado, y fíjense el área macular también, quedó ahí esa alteración en la fotocolor, pero realmente tuvo una... Y por eso es que traía este caso para... Es cierto, con el diario del lunes uno ya piensa directamente en flebitis, pero podemos haber pensado que era realmente una trombosis a los 36 personas, en una persona, digamos, sana, a pesar de ese cuadro vascular tan florido que hablaba de cierres vasculares, de isquemia, etc. Lo dejo a la discusión. Personalmente no sabía que una papiloflebitis pudiera tener isquemia, que pudiera tener cierre vascular. Por lo menos no recuerdo haber visto. Y me llama un poco la atención que no le hayan hecho láser, aunque después, como decís vos, con el diario el lunes no valió la pena, pero me llama un poco la atención, porque en realidad la isquemia se define no tanto por el electroretinograma, sino por la RFG, ¿no? Al menos yo. Sí, tenía cierres vasculares, tenía ya, digamos, aspectos de neovascularización de la retina y evolucionó bien, te diría casi solo. Es lo que tiene tan marcado este caso, pero bueno, lo venimos, 84, lo venimos estudiando desde el primer momento y esa es la es un caso muy notable, ¿no? Pero uno piensa que evidentemente los ojos jóvenes tienen mucho más posibilidad de resistencia ante un cuadro retinal como tan florido de entrada. Hay un trabajo de la historia natural de las trombosis que está en un archive de hace muchos años, no me acuerdo el año, pero que hablaba que las personas que tenían una agudeza visual inicial de alrededor de 2 décimas eran como los únicos que podían después a largo plazo resolverse espontáneamente. De la época, como decía Cristian antes, que tuviéramos ni la neurotomía óptica radial ni los antiangiogénicos. O sea que hay un grupo de personas que andan bien, pase lo que pase, aunque no hagamos nada. Y con respecto a la papiloflebitis, bueno, es un término medio confuso, porque en realidad es una trombosis de vena central en menores de 40 años, que supuestamente tiene mejor pronóstico más que los que tienen más de esa edad. Así que sí, siempre hay un grupito que se beneficia con todo esto. Eh, Así que hay que tenerlo en cuenta. Yo lo miraba mucho en ese momento para indicar la neurotomía óptica radial, a ver si entraba dentro del grupo que podía mejorarse solo, entonces ahí los esperaba y si tenían visión inicial de cuentadedos sabía que había que tratarlos porque no había ni una sola posibilidad que mejoraran espontáneamente. Así que está bueno ese trabajo del Archives para ver la evolución. Sí, esto es esto que nosotros vemos en el nervio óptico. A mí me da la sensación que hizo un shunt, que hablábamos, Emilio, cuando hacíamos la neurotomía óptica radial, que se genera un shunt y ahí mejoraba de las trombosis y mantenían una visión, digamos, mejorada. Esto es lo que lo salvó a esto, que para mí fue una trombosis como
ya el término papiloflebitis que se usaba en el 84, hoy que se usa, como decís vos, trombosis en personas inferiores a los 40 años, pero que terminó de salvar y tener una evolución como la que nosotros vemos acá en este ojo, que es fantástica, ¿no? Se fue por la cirugía de Pato. Sí, para mí que fue Pato el que terminó de curar. Después había otro, ¿te acordás antes que apareciera la neurotomía? Había un australiano que se llamaba McAllister, que les daba con el láser de argón al lado de una vena periférico, pero le daba con alma y vida para que se hiciera una anastomosis bien periférica, y el tipo tenía unos reportes que eran impresionantes, donde se hacía la anastomosis y le daba con el argón con toda la furia, dejaba blanca la retina y se hacía una anastomosis ahí, y los que hacían anastomosis también se curaban las trombosis, y el mismo mecanismo un poco de la neurotomía. Así es. Así Qué viejos chotos, hablamos de historia de la trombosis, mira. Es un caso muy lindo, porque la verdad que nosotros lo veíamos en el consultorio todo el tiempo, porque era una persona muy Sí. tradiza, y entonces la evolución que tuvo a lo largo de los años es espectacular. Cristian, Haría- un solo comentario Sí. sobre, en realidad, el caso anterior. En mis manos, por lo menos en mi opinión, justamente el paciente que tiene un desprendimiento de retina, que no tiene la mácula desprendida, es lo que yo considero una relativa urgencia, porque la idea es evitar que se le desprenda la mácula. Una vez que se desprendió la mácula, yo ya no lo considero una urgencia. Había un trabajo, creo que era alemán, que había demostrado que los pacientes que ya tenían desprendida la mácula se operaran dentro de una semana, no había mucho cambio. En cambio, el paciente que no se había desprendido la mácula o que se desprendía, había un cambio de resultado. Así que, por lo menos en mi opinión, prefiero considerarlo como urgencia, sobre todo cuando es superior y no tiene desprendimiento de la mácula. Como para tener la Yo me acuerdo, opinión. eso me lo enseñó, me acuerdo, Klaus Heimann en Alemania, pero eso por una razón social, que ellos les era muy difícil poner una cirugía que no fuera dentro de las 2 semanas subsiguientes. Entonces todo desprendimiento de retina notaban como urgencia para poder operarlo rápidamente. Sí, sabemos que si no se desprende la mácula, el diagnóstico visual de esos ojos es mucho mejor, ¿no? Bueno, este es un caso muy desgraciado. Bueno, me gustaría, voy a saltar este caso un segundo, y me gustaría presentar que es una paciente que fue operada hace 25 años para los glaucomatores, para que me digan a ver qué hacer. Fue presentado de una trabeculectomía, como podrán ver, y me dice en su momento en el ojo, en el párpado superior, y evidentemente ahora lo vemos bien bulloso a esa filtración, y es lógico que le moleste el párpado superior, mirando el fondo que tiene un coroideo casi en beso, porque evidentemente la presión estaba en 2 cuando yo lo vi. Y entonces, ante este cuadro, ¿qué se puede hacer con esa filtración, tiene como consecuencia de la trabeculectomía hecha 25 años antes? ¿No hay glaucomatólogos hoy? ¿Solo tiene trabe o tiene Hay uno, pero se está retirando y no le dan bola. Tiene una fístula, evidentemente. Debe tener una fístula. Habría que ver si hay Seidel ahí. Por En esa algún momento tuvo ampolla. una fístula para poder haber hecho este tipo de evolución. Yo me acuerdo, recién empezaba a ayudarlo al viejo, y atendí a un paciente que venía con diagnóstico de melanoma a sacar el ojo, y que justamente era una filtrante que tenía y que le había producido un coroideo en la parte inferior grande, no más famoso, así que quedé muy bien con esa persona, porque a partir de eso empecé digamos, a diagnosticar coroideos como consecuencia de
hipotensivas marcadas en pacientes operados de glaucoma. Ahora, ¿qué se puede hacer con ese PLEP, con esa filtración? ¿Se la puede cubrir? ¿Se le pone conjuntivitis, Ignacio, en esos casos? Y hay distintas técnicas para cerrar, o sea, lo que hay que hacer es eliminar la fístula, tratando de conservar algo, porque evidentemente como es antigua y esa es una ampolla isquémica, cuando la cierres probablemente deje de filtrar directamente y suba la presión. Pero bueno, no se puede mantener así que hay desde suturas que se ponen paralelas al limbo, para tratar de sellar la filtración, inyecciones de plasma para cubrirlo, o levantar todo y poner y cerrar directamente, ¿no? O sea, desde más conservadoras hasta menos conservadoras. ¿La Pero membrana hay que cerrar. amniótica puede tener sentido en un caso como este? Cristian, Sí, Sí. Mauricio. soy Javier, no quiero poner la cámara porque vas a ver que estoy durmiendo y te vas a reír. Dale, Javier, mostrá la jeta. A ver, ¿me ves ahí? No, ¿Viste? apágala. ¿Viste? Bueno, escuchá, esas cosas, vos sos con la capacidad retinólogo que tenés, le haces una parabulbar, cortás toda esa conjuntiva y traes toda la conjuntiva para abajo y caso solucionado. Sí, pero acabaste con todo. Esa es la de máxima. Podés hacer suturas transversales para cerrar un poco, pero hay que ver cuál es la filtración, dónde está, si está destruida la conjuntiva y entonces no tiene posibilidad de recuperación. Y si no, le pones desde recubrimiento hasta le podés poner amniótica, cualquier cosa es válida para cerrarla, ¿no? Sí, alguien decía sangre también, ¿no? Pero eso, con Por la eso dije capacidad de plasma, Cristian, yo pero le saco la conjuntiva y chau, picho. ese es radical, sí. Sí, va a dejar de funcionar al toque, pero bueno. Y bueno, Es... antes éramos todos radicales, ahora no. Bueno, voy a dejar que Jaime presente algún caso, pues si no, me Sí, llevo yo todo el les Ateneo. hago un comentario que me perdí porque estaba entrando a la cochera, a lo mejor ya lo dijeron como de costumbre, pero en el caso anterior, el cuadro ese clásico es de una hipertensión ocular sostenida, que generó isquemia de todo, o sea, isquemia arteriovenosa como si hubiera sido una embolia, y por eso la retina afuera, y la isquemia del segmento anterior por la misma hipertensión, lo que te hace un cierre angular agudo, ¿no? Que te hace atrofia del iris, todo el cuadro es más que tóxico, es por la hipertensión ocular sostenida. ¿Listo? Jimmy, Estás escueto, Ina, dicen acá. Bueno. Bueno, acá un caso. Antes que nada, feliz cumpleaños, Esteban Silveira. No sé si estás conectado, pero que la cumpla muy feliz, Lenorita. Gracias, Jimmy. Bien, mirá cómo está firme el piano. Bueno, es un caso de un paciente de 62 años que me vino a ver un viernes porque tenía disminución de visión en el ojo derecho, de 20 días de evolución. Lo había visto hace casi un año por mioesopsias en ese mismo ojo, fáquico con presiones normales, y tenía en el fondo de ojo del ojo izquierdo la retina aplicada, y en el fondo de ojo del derecho se veía esto. Les quería preguntar un poco, teniendo en cuenta el desgarro acá, el desgarro superior que se ve, continúa un poco más hacia temporal y después tiene otro desgarro inferior, pero le quería preguntar un poco qué conducta tomarían con respecto a este desgarro que ven acá, así como lo ven. Si usarían algún tipo de estrategia distinta a la vitrectomía o si usarían algún tipo de tamponaje interno distinto.
Vitrectomía y gas. Evidentemente el enrollamiento que tiene el desgarro ahí habla de una PBR ya y de un proceso un poquito más complicado, ¿no? Evidentemente lo que hay que hacer es ciertamente colocar aceite de silicón, y hay algunos que en estos casos, como es inferior, prefieren dejarle durante un tiempo perfluorocarbono líquido, como para que aplaste bien la retina en ese lugar y permita una cicatrización más profunda, pero sí hay que sacarlo relativamente rápido a eso. Así que, pero sí, hay que comerse ese borde, ese desgarro enrollado, hay que comerlo al borde, porque si no, eso va a ser un proceso de retracción y va a hacer que se levante la retina rápidamente en el postoperatorio. Artur, ¿querías decir algo? Si se pudo aplicar bien y no fue complicado aplicarlo, yo le pongo gas. No le pongo implante, no le pongo perfluorocarbono. De hecho, nunca en mi vida puse perfluorocarbono, pero bueno, eso es una cuestión que hay gente. De hecho, hace poco, la semana pasada, tiramos unos silicones pesados que había comprado hacía como 7, 8 años porque nunca jamás los usé. O sea, no creo que sea demasiado útil o necesario. Pero si yo la puedo aplicar fácil, voy a usar gas. Y no Perfecto. me he Y vos, arrepentido mucho. Artur, no usás perfluoro. En este caso no Uso usaría perfluoro en perfluoro. la cirugía, pero no, Ah, no para dejar. No, en la no como cirugía no sí, sí, tamponaje. eso. Claro, no, como Perfecto, tamponaje no. No, no perfecto. le tengo mucha confianza. He visto demasiados casos que queda una burbuja después y tenemos problemas. Bueno, yo muestro acá un poco la Perdóname, siendo para aprender un poco, siendo inferior y quedando tan bien montado como se veía si haces una imaginación, ninguno le pondría un implante ahí localizado. Esto es un Además de desgarro todo, ¿no? superior, Además, igual, además de Es superior, pero Esto es si fuera inferior superior. tampoco le pondría un implante. inferior es esto, ¿no? Si fuera superior yo no le pondría un implante. Si fuera inferior tampoco. Si fuera lateral tampoco. Ah, bien. O sea, tenés duda de No sé ponerle si soy... implantes. No le pongo implante. Bueno, esto es un En los desgarro dientes. superior. Tiene además un desgarro inferior, pero el desprendimiento de retina es superior. Bueno, ahí ven un poco, el desgarro es bastante posterior y se extiende, básicamente el labio posterior del desgarro está casi en el ecuador, si es que no está en el ecuador, y el desprendimiento se ve ahí que llega hasta la fobia. Así que bueno, básicamente la conducta fue hacer la vitrectomía y comer bien el flap del desgarro, tanto del desgarro inferior para liberar las tracciones. Yo sí usé perfluorocarbono para estabilizar el polo posterior, bueno, estar más tranquilo a la hora de trabajar con el vitrio. Ahí se ve que estoy comiendo el desgarro inferior, el flap. Y bueno, lo que sí hice fue, obviamente, como decía Cristian recién, es básicamente comer el labio posterior del desgarro, porque en estos casos, si uno no lo hace, tiene la posibilidad de que se genere la famosa boca de pescado y que por ende la retina no se aplique como debe en ese sector. Y bueno, a mí primero lo que hice fue hacer un intercambio fluido por aire para tratar de secar todo el líquido subretinal. El láser y me di cuenta que después me quedaba un poco de líquido subretinal. Así que lo que hice fue hacer un intercambio por aceite, terminar de sacar el perfluorocarbono y terminar de hacer el láser bajo aceite. Bueno, y eso. Básicamente yo dejé un aceite el ojo. Entonces me puse a leer un poco con respecto. Este es un desgarro bastante grande. Ahora van a ver la foto del posoperatorio. No es un desgarro gigante, aunque por ahí el comportamiento del labio posterior y la ubicación y en la manera de. Ahí se ve que es un desgarro que no tiene 3 horas o más, pero es un desgarro grandecito. Así que me puse a investigar un poco con respecto a los desgarros gigantes de retina. ¿Cuál es
la mejor práctica quirúrgica. Así que, bueno, a modo de repaso, las roturas siempre son de la retina y tienen más de 90 grados y siempre están acompañadas de un desprendimiento posterior del vitrio. Son posteriores a la hora serrata y se extienden hasta el ecuador o hacia, pueden ser más posteriores. En algunos casos los desgarros gigantes tienen un desgarro radial que se extiende hacia el polo posterior. Se estima que ocurre en el 0.1 cada 100.000 habitantes y la edad promedio es alrededor de los 40 años y es más predisponente en hombres. Las causas generalmente son idiopáticas, pero están asociados a trauma, a miopías altas y a síndromes hereditarios como Stickler, el Ehlers-Danlos y el Marfan. Lo más común es que sean unilaterales, aunque pueden ser bilaterales, estamos hablando de los casos no traumáticos, y el 40% de los redesprendimientos están asociados a una PBR. Entonces, lo primero que hice fue fijarme el tipo de cirugía que se puede hacer y cuál es la mejor. Básicamente no hay ninguna, ninguna conclusión del tipo de vista de la evidencia para inclinarse hacia una part plana, una vitrectomía por part plana o hacer un buckling. Este es un review hecho por Cochrane, que de todos los artículos que hay, solamente se quedó con 2, lo cual es medio fiaca, digamos. Estaba lleno de cosas publicadas, pero se quedaron solamente con 2 porque son los que mejor evidencia científica tenían, y de estos 2, básicamente no pudieron sacar conclusiones con respecto a si se puede hacer una u otra o cuál es mejor o peor. Y este es un artículo de la SRS en donde citan también al que acabo de nombrar, pero básicamente habla un poco más del endotamponaje y me pareció interesante. Agarra 69 ojos de 64 pacientes, obviamente describe los desgarros gigantes como que extienden de 4 hasta 4.4 horas o un poco más, más o menos 1.6, es decir que también consideran algunos desgarros gigantes o menos de 90 grados. Algo importante es que al momento del diagnóstico, el 26% tiene PBR y el 22% tiene hipotonía. Y estos fueron los 2 factores que se vieron asociados a tener redesprendimientos en la evolución, digamos, del postoperatorio. Es importante que esto, en cuanto a la cirugía, básicamente lo que se evaluaba era una única cirugía con resultado anatómico beneficioso o satisfactorio, y eso se dio en el 75% de los casos. En cuanto al endotamponaje, y esto es importante porque es estadísticamente significativo, se dieron cuenta que con solamente el gas, el porcentaje de pacientes que tuvo la retina aplicada fue el 59% contra el 41% con aceite de silicón. Perdón, el 50%, el 39% del aceite de silicón se redesprendió y el 15% de los pacientes con gas no se redesprendió. Con lo cual es estadísticamente significativo y es mejor usar el gas que el aceite de silicón para el endotamponaje. A no ser, como estoy mostrando en este último punto, que los pacientes con PBR, en el caso de tener el diagnóstico precirugía, es mejor hacerles, o es indistinto hacerles tanto gas como aceite de silicón. Bueno, este era un poco el caso que les quería mostrar y me parecía importante concluir un poco que el gas sería la mejor opción, así que el aceite, que es lo que a todos nos da seguridad, no es tan importante, y además los pacientes que usaron gas tienen mejor visión en el posoperatorio, eso es casi 20-50 contra 20-200, o sea, bastante la diferencia. Y ¿querés decir algo? Sí, ahí hablas de PBR en el 26% de los casos, pero si el desgarro gigante es por traumatismo, la PBR es mucho menor. Y si hablas de desgarros gigantes
por cirugía, digamos, refractiva, que era lo que se hacía mucho en una época, que se le sacaba el quitalino entero para compensar una miopía antes de los 50 años. Ahí los trabajos hablan que la PVR es arriba del 40%. Así que tiene que ver también la razón del desgarro gigante para hablar de PVR. Bueno. Quiero aclarar que en ese caso, Jimmy, yo también le hubiera puesto silicona. Cuando veo, la verdad que me parecía que era un poco menos la PVR, pero si le hubiera cortado toda esa retinotomía, también le hubiera puesto silicona. Total, no me preocupa mucho poner silicona o no, pero tengo algunos casos de desgarro gigante tratado con gas, pero no son muchos porque son muy pocos los que me han llegado sin PVR, debo reconocer. Cagón. Bueno, eso es la típica de Emilio, me va a decir que soy un cagón, pero la verdad es que a mí me dejaba más tranquilo también. Es el primer desgarro así tan grande que hacía, y personalmente, como era superior, dije, bueno, le pongo aceite, se lo pude sacar ya el paciente está sin aceite, no tengo foto, pero estaba la rutina aplicada. Y es verdad que se podría haber dejado gas teniendo en cuenta que el desgarro inferior, que acá se ve poco, pero era un desgarro simplemente, sin desprendimiento de retina asociado, con lo cual, bueno, pero sí. A todos nos deja más tranquilo el aceite, pero está bueno saber que con el C3-P8 andan perfecto, que la visión en el postoperatorio es mejor, y que la tasa de éxito es mejor en estos casos. En esas estadísticas hay un sesgo porque seguramente los que le pusieron aceite de silicón estaban más empeorados o tenían los desgarros más grandes o tenían PVR, entonces el sesgo de selección es claro. No sé si es tan comparable. Habría que verlo. Bueno, sí, acá lo que sí, y esto es la eterna discusión, pero sí, acá al 84% de las cirugías también le pusieron un backlink, que eso sí, yo no entiendo el porqué, y me acuerdo cuando estaba haciendo el fellow, ponían backlinks circulares a todos los pacientes que tenían algún casito un poco complicado, que es medio... si estás haciendo una vitrectomía y estás eliminando todas las tracciones, ¿para qué le estás poniendo algo que disminuya tracciones? Y ya sacaste lo que está traccionando? Pero bueno, esa es la eterna discusión. Creo que estamos todos medio de acuerdo acá en eso de que no tiene mucho sentido, pero bueno, mucha gente lo sigue haciendo. Es un poco la misma razón por la cual pones el aceite de silicón y no el gas, por si acaso. Por costumbre, por costumbre. Costumbre. Así que bueno. Después, algo también importante es que muchos de estos pacientes hicieron FACO. La FACO no modifica el pronóstico, así que se puede hacer FACO, no va a cambiar en nada. Y esto es importante con respecto al ojo contralateral. No hay evidencia de que ponerle un backlink preventivo, o hacerle láser o hacerle crío prevenga un desprendimiento de retina en ese ojo. Así que, bueno, eso. Bueno, después Jimmy, Sí, escucho. hay un meta. ¿Se me ve más lindo ahí? ¿No tan Sí, feo? está lindo, Javier. No, Bueno. lindo no. Zapate. Hay un metaanálisis en el año 2015 donde compararon las vitrectomías con backlink versus sin backlink, y hubo un 9% de diferencia de mejores o de retina aplicada con backlink. O sea que ese 9% más es importante. Y otra cosa es que, bueno, yo me formé con Don Ricardo, que es de la vieja escuela, y después no tuve tiempo de verlos a ustedes cómo se reformaron. Con tema pacientes pseudofáquicos, yo le pongo backlink y vitrectomía. Y con pacientes que tienen PVR, también le pongo backlink y vitrectomía. Y siempre gas, ¿no? Yo creo que el aceite a largo plazo, cuando lo sacan a largo plazo, es algo tóxico para la retina, por eso ven menos los pacientes. Pero si el aceite lo sacan en 3 meses o 2 meses, no hay tanta diferencia de visión. Perfecto. Creo que el metaanálisis que decís, Javier, es el que mostró Juan hace un par de años, no sé si fue un año o más. Básicamente la conclusión a la que llegaba ese metaanálisis, si mal no recuerdo, por ahí Juan me puede decir un poco mejor, es que dependía un poco del cirujano y de lo que estaba acostumbrado a hacer el cirujano. No había algo concluyente con respecto a eso. Pero bueno, la tomo lo del 9%, lo voy a investigar.
Bueno, quedan 5 minutos. No sé si hay mucho tiempo para más. ¿Lo dejamos? Sí, lo dejamos para la próxima. Pero bueno, ¿alguien más quiere comentar algo con los backlinks? No a los backlinks. No. Diga no. Yo soy muy creyente de todas esas estadísticas o esos estudios. Quizás sea por cabezón o quizás sea porque creo que esto no es algo realmente objetivo. Yo creo que una cirugía comparada con un cirujano y otro cirujano no tiene nada que ver. A mí hay personas que me decían que sacaban toda la base del vitrio, yo los veía operar y nunca veía la base del vitrio. No veo cómo puede alguien sacar algo que no ve. Entonces, tengo siempre mis serias dudas cuando te hacen una estadística de esto, porque no se puede comparar realmente, no hay un punto de comparación objetivo. Siempre va a depender de esto, más artesanía que ciencia, creo yo. Estoy de acuerdo, Artur. Es un punto importante. Bueno. Muy bien. Gracias. Muchas gracias. Lindo, gracias. Chao, gracias. Muy lindo todo, gracias. Gracias, Javier. Gracias por dejarte ver, Javier. Pijama para Javier.